Muy bien, vamos entonces a trabajar uno de los temas bastante importantes dentro de lo que es la educación artística, y uno de estos es los estilos artísticos más destacados. Dicen todas las épocas de la historia siempre han existido artistas que complacen los gustos y otros que no, pero los que han logrado son recordados al igual que sus obras hasta la actualidad. En la evolución del arte se han destacado muchos estilos artísticos, cada uno de ellos tiene características que les identifica a través de la historia, pero existen algunos que destacan más que otros. Entre ellos se encuentra el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Impresionismo, el Expresionismo, el Surrealismo, expresiones naif. Aquí prácticamente tenemos algunas de los diferentes estilos. Cuando hablo de estilos, estamos hablando de las diferentes modas, ¿verdad? Modas que se dieron a lo largo de la historia. Es lo mismo que sucede actualmente, ¿verdad? Tenemos algunas modas, por ejemplo, que normalmente pues adaptamos de otras culturas, y modas que en algún momento fueron, por ejemplo, de los 70, de los 80, de los 90, que ahora pues vuelven a surgir, ¿verdad? Son cosas que en algún momento pues pasan de moda, dice, ¿verdad? Pero vuelven a resurgir. Hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que pues está impactando prácticamente en la sociedad, ¿verdad? Es, por ejemplo, todo lo vintage, todo lo retro, ¿sí? Por ejemplo, los discos de acetato, los vinilos, le decían, unos discos grandototes. Hoy en día, pues, es prácticamente, pues, otra vez vuelve a surgir. Incluso hay tornamesas ahora, por ejemplo, para los discos de vinilo, ¿verdad? Incluso estos discos a veces se encuentran en algunos lugares para decorar, dicen, ¿verdad? Pero son cosas que en algún momento fueron del pasado que hoy vuelven a surgir. En la parte de los estilos artísticos, por ejemplo, más destacados a nivel, por ejemplo, europeo, porque esto es prácticamente europeo, pero que fue traído prácticamente a nuestro territorio, a nuestro entorno, ¿verdad? Se da esta parte. Y aquí nos mencionaba algunos estilos, por ejemplo, destacados. Vamos a ver el primero, que es el del Renacimiento. Y miremos esta parte. Dice, significa el surgimiento de la cultura y de las artes del siglo V y del siglo VI, ¿sí? Sus características son la armonía y la belleza y las obras realizadas en la época. Entre los artistas más destacados de este periodo está Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, ¿verdad? La creación de Adán, la capilla Sixtina de Miguel Ángel, por ejemplo, el hombre tocando prácticamente a Dios. Es una imagen donde está, por ejemplo, prácticamente está el hombre y está prácticamente lo divino. Es una creación prácticamente de Miguel Ángel en 1512, ¿sí? Una creación de este artista en la parte del Renacimiento, por eso es la parte del renacer, ¿verdad? En la parte de cómo es que surge, por ejemplo, la cultura, cómo surge, por ejemplo, la humanidad. Entonces ahí nos da un toque, nos da una pintura que en algún momento es prácticamente algo sorprendente. Ellos se están en lo que es la capilla Sixtina, ¿verdad? Para los más característicos de esta época es la separación entre lo cívico y lo religioso. Además, el Renacimiento estableció como fuentes de inspiración el equilibrio y la serenidad, ¿verdad? O sea, lo culto, lo religioso, ¿verdad? Creo que lo místico, si lo queremos ver desde este punto. Para los que son católicos, por ejemplo, las iglesias católicas son muy místicas, ¿verdad? Tienen adornos, por ejemplo, tiene la parte de la cultura, el misticismo prácticamente que se le pudiera dar prácticamente a una iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos prácticamente de estas iglesias, no es que en algún momento, por ejemplo, sea algo fuera de lo normal. Cuando hablamos de la parte, por ejemplo, católica, porque aquí vamos a encontrar dentro de estos estilos mucha parte de la religión y se basa mucho a la parte católica. Incluso podemos, los que tal vez no profesan la parte del catolicismo, puede entrar a una iglesia y puede observar
¿verdad? Los tipos de estilo que van a existir, por ejemplo, en algunas fachadas de iglesia y en algunas alegorías internas dentro de las iglesias, que es ahí donde vamos a encontrar mucho de esto, ¿verdad? Dice, el Renacimiento lo caracteriza la rivalidad con el arte clásico greco-romano, ¿sí? Busca la belleza de la naturaleza, es el nombre y sus creaciones, desaparecen el anonimato artístico y aparece la figura de genio. El Renacimiento no se separa de la religión cristiana ni de la iglesia, sino que la incluye en su mundo. O sea, era lo que hablábamos, ¿verdad? Que la parte de cada uno de estos estilos se incluye, por ejemplo, en la parte de la religión, ¿verdad? Por ejemplo, fotografías de Cristo, por ejemplo, en los acontecimientos que se dieron en el Gólgota, por ejemplo, como lo veíamos aquí en la creación de Adán, ¿verdad? En la Capilla Sixtina de Miguel Ángel en 1512, cómo es que el humano toca, por ejemplo, el dedo con lo divino, con Dios, ¿verdad? Es aquella parte en la que nosotros podemos tener la fe cristiana, ¿verdad? En que podemos estar cerca de Él. O sea, eso es lo que nos da a conocer este tipo de pintura. Dice, a lo largo de los 50 años, en 1520 a 1570, pasa la plenitud del Renacimiento y también se percibe su acoso. Toda la Europa del Occidente toma parte ahora en el movimiento de las artes y de las letras, ¿sí? La recepción de algunos italianos se generaliza, los grandes maestros surgen, y no solo en Italia, sino en todo el ámbito de las monarquías occidentales. O sea, una de las partes importantes era Italia, ¿verdad? Por tener prácticamente la Basílica de San Pedro, o sea, la catedral central, por ejemplo, de la parte del catolicismo. Y se daba mucho en la parte de lo que era el arte greco-romano, ¿verdad? Greco-romano en la parte de, por ejemplo, en las alegorías, por ejemplo, de las columnas, las alegorías, por ejemplo, de las águilas imperiales, por ejemplo, de las armaduras que en algún momento utilizaban los romanos en los acontecimientos que se dieron, por ejemplo, en la venida de Cristo. O sea, a todo esto lleva todo esto que en algún momento observamos hoy en día. La arquitectura en este periodo se distingue porque el estilo gótico se combina, ¿verdad?, con elementos mudéjades. Sus fachadas se dividen en tramos horizontales que se decoran con columnas, medallones, escudos, heráldicos y decoraciones florales y animales. La escultura se caracteriza por el predominio absoluto de la temática religiosa, como ya lo hablábamos anteriormente. Abundaban sepulcros de mármol encarnados por la alta nobleza, ¿verdad? La pintura se caracteriza por la abundancia de las temáticas religiosas. Intenta captar la realidad tal y como aparece a los ojos del espectador. Organiza el cuadro siguiendo las reglas de la perspectiva. El Renacimiento no fue un simple descubrimiento de las artes antiguas. En el interés por el arte grecorromano fue una consecuencia. En principio se aspiró a una revolución en todas las parcelas de la cultura humana, filosófica, ética y moral, ciencia, etc. Su propósito era la hechura de un hombre que fuera comprendido y resumen de todas las perfecciones físicas e intelectuales, ¿verdad? Una forma, el Renacimiento era una forma de trasladar la realidad a través, por ejemplo, de una pintura, ¿sí? Hacer de una forma de poder comprender cuál era la forma de la creación humana, ¿verdad? Cómo es que surge, por ejemplo, la belleza del cuerpo. Por eso es que vamos a encontrar, por ejemplo, a muchas pinturas en la parte desnuda, ¿verdad? No estamos hablando de algo morbo, ¿verdad? O algo que en algún momento pueda causar una parte de doble sentido, sino que se basaba plenamente en la hermosura, en la creación perfecta, ¿verdad?, de un hombre, de una mujer, ¿verdad?, en la parte de lo divino, en la parte de la creación, por ejemplo, de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos de los cuadros
que vamos a encontrar dentro de la parte del Renacimiento, dentro de los siglos XV y XVI, ¿verdad? Muchos de estos pintores pintaban, por ejemplo, la parte del desnudo, ¿verdad? La belleza humana y una parte del entorno natural, porque se basaban bastante en la parte, por ejemplo, natural. O sea, no cambiaban nada, no había un arte abstracto, no había un arte, por ejemplo, diferente, sino que trataban de plasmar en todo momento lo más real que se pudiera, ¿verdad? O sea, no había algo alterado, sino que querían plasmar directamente lo que se estaba observando. Ese sería uno de los primeros estilos destacados, por ejemplo, dentro de lo que fue la expresión artística. Vamos a encontrar un sinfín, ¿verdad? Porque hay muchísimos, pero estos son los más, prácticamente los más elementales. El número 2, tenemos al barroco. En este estilo se emplean todo tipo de trucos para crear una ilusión visual de formas y movimientos. Prósperos desde 1600 hasta 1740, mitad del siglo XVII y mitad del siglo XVIII. O sea que esto surge despuesito, por ejemplo, del Renacimiento. Surge una nueva técnica, surge una nueva moda, surge un nuevo estilo, ¿verdad? Donde había un poco más, por ejemplo, se le daba otro toque elemental. Y vamos a ver cuáles son las características, por ejemplo, de este estilo barroco. Lo que identifica este estilo es el sentido del movimiento, la energía y la tensión. El barroco es el resultado de la ruptura de las ideas estéticas del siglo anterior, armonía y sencillez. O sea que el anterior, el Renacimiento, sus características era de que era sencillo, ¿verdad? Lo más sencillo que se pudiera, colores normales, nada extravagantes, ¿verdad? Mientras que este rompía todos estos paradigmas, ¿verdad? Lo que lleva a formas ornamentales cargadas de sonoridad, luz y colorido. Durante esta época tuvo lugar la creación de nuevos géneros musicales como la ópera, oratoria, cantata, sonata y concierto. También apareció la comedia nacional y sus principales características fueron las de los elementos trágicos y cómicos, introducidas con la comedia del canto y bailes populares y la combinación de varias estrofas, cada una con los actos están divididos en escenas, que ocurre en lugares y tiempos diferentes. Estas obras trataban temas como el amor, los celos, la justicia y la religión. O sea que ya habían, esto era prácticamente, se dio no solo en la arquitectura, sino que se dan en todos los demás elementos. Se le ponía un toque agregado, algo extra, algo colorido, algo totalmente fuera del contexto del estilo anterior, del Renacimiento. Por eso es que el barroco, si lo podemos encontrar, por ejemplo, en otras definiciones, aparece como una exageración de elementos agregados, por ejemplo, a una obra artística. Por eso es que vamos a encontrar fachadas en Antigua Guatemala, por ejemplo, o en diferentes partes del mundo, donde las fachadas, por ejemplo, es una columna lisa, pero hay algunas columnas que aparte de estar ahí, tienen una diversidad de adornos, ¿verdad? Que le dan otro tipo de forma, otro tipo de poder percibir, y como decía aquí, de volumen, de movimiento y de estética, porque ahí encontramos ese elemento. Por ejemplo, la iglesia, para los que han ido, porque ponemos el ejemplo de la Antigua porque es lo más cercano. Incluso, por ejemplo, si estuviéramos en otros departamentos, yo pienso que tal vez donde vamos a encontrar una infinidad prácticamente en la parte barroca va a ser en Antigua. La iglesia de la Merced es una de las iglesias muy al estilo barroco, ¿verdad? Vamos a encontrar, por ejemplo, la fachada, sus columnas están pues llenas, por ejemplo, de racimos o prácticamente de partes de uvas, ¿verdad? Por ejemplo, la plantita de la uva, y ahí están los racimos de uvas, fueron colocadas, talladas, por ejemplo, en las columnas. Y vamos a encontrar esas alegorías. Es algo prácticamente, pues, sofisticado, ¿verdad? En esta parte. Vamos a ver aquí prácticamente el ejemplo para que ustedes puedan ver y que ustedes puedan visualizar prácticamente los diferentes ejemplos, ¿verdad?
Pues aquí tenemos prácticamente, lo vamos a compartir aquí en pantalla. Muy bien. Vamos a encontrar, y aquí cabal, exactamente nos aparece, aquí está la iglesia de la Merced, nos aparece muy cercana. Vamos a ver esta. Sí, vamos a ver, aquí está, vamos a ver. Aquí está, creo que, vamos a ver esta. Vamos a descargarla para que ustedes miren. Tenemos algunas otras, pero esta es la más cercana, ¿verdad? Vamos a encontrarla aquí. Muy bien. Podemos ver prácticamente ahí, por ejemplo, las columnas. Vamos a encontrar, como yo les decía, una serie de alegorías. Por ejemplo, si fuera prácticamente solo las columnas, sin este tipo de alegorías, podríamos decir que tal vez es un tipo de estilo renacentista, ¿verdad? Pero como tiene elementos agregados que dan una exageración de adorno, entonces entra dentro de la parte del barroco, ¿verdad? Esta es la iglesia de la Merced en la antigua Guatemala, ¿verdad? Para los que no la conocen, pues se las presento, ¿verdad? No necesariamente pues tenemos que entrar para poder observar esta parte. Cuando pasamos ahí por creo que se encuentra en la calle Manchén, ¿verdad? Nos podemos quedar ahí en la calle Manchén para los que vienen en bus y caminamos toda esa rectecita, un poquito más abajo. No, esta no, sí, prácticamente por ahí creo que nos podemos venir y podemos encontrar prácticamente esta iglesia, ¿verdad? En la parte de turismo, pues ahí en las direcciones fallamos un poco, ¿verdad? Pero es prácticamente una de las partes más importantes. Tenemos esta otra iglesia. Aquí dice, la arquitectura de muchas iglesias de Guatemala contienen elementos renacentistas y barrocos católicos, ¿verdad? Aquí podemos encontrar, ¿verdad? La iglesia de San Andrés Xecul es una mezcla entre barroco y el arte popular. Aquí podemos ver prácticamente esta iglesia, ¿verdad? De una forma muy alegórica, ¿sí? Con una exageración de elementos, pero muy, como les dijera yo, una parte turística muy impresionante, ¿verdad? Una iglesia totalmente, pues, bella, ¿verdad? Si lo queremos ver desde esta parte. Tenemos aquí, sin embargo, dice, fue ahí donde se construyeron en el siglo XVI los principales centros de veneración cristiana a la vez de influencia política, tal y como lo fueron las iglesias católicas en Europa, durante la época del medioevo, que abarcó 10 siglos antes del Renacimiento. Aquí podemos encontrar algunas otras. Dice, la influencia artística traída de América, principales de Europa, desde el siglo XVI tienen referente al barroco y al renacentista, ¿verdad? Y aquí podemos ver prácticamente, dice, únicamente se encuentran en las iglesias de Quetzaltenango y en el municipio de San Felipe de Jesús, entre otras. Fueron construidas en el siglo XVII y XIX respectivamente. Ahí vamos a encontrar algunas otras, ¿verdad? Estas pues pueden ser un poco renacentistas, sencillas. Si miramos prácticamente las fachadas totalmente diferentes a estas, ¿verdad? Que son prácticamente muy alegóricas, ¿verdad? Que es prácticamente lo que estamos comprendiendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, queda muy claro esta parte, ¿verdad? Queda clara la parte prácticamente de lo que es prácticamente el barroco, ¿verdad? El barroco y la parte elemental de sus elementos que lo caracterizan. Dice, durante esta época tuvo lugar la creación de nuevos géneros musicales, como ya lo veríamos, la ópera, ¿verdad? La sonata y el concierto. A esto pues le agregaban también elementos, ¿verdad? Que caracterizaban a este estilo. Dice, entre las características artísticas de esta época se encuentran la abundancia de elementos decorativos exageradas, como ya lo veíamos anteriormente, e imitación de la naturaleza. E imitación de la naturaleza es como la iglesia de la Merced. Podemos encontrar, por ejemplo, cómo es que es prácticamente, por ejemplo, se enlaza, por ejemplo, una vid, una parte de las uvas, ¿verdad? Dentro de la iglesia de la Merced. Por eso es que vamos a ver aquí, para que ustedes puedan ver bien esta parte.
Voy a compartirles pantalla. Por ejemplo aquí. Vamos a ver aquí. Aquí podemos ver la vid prácticamente. Aquí podemos ver cómo es prácticamente las uvas, ¿verdad? Cómo se dan, cómo es, por ejemplo, la planta. ¿Sí? Miren, ahí están las hojitas, las uvitas, ¿verdad? De qué forma, pues, se da. Y ahora vamos a ver, por eso es que dice que es una imitación de la naturaleza. Vamos a ver algo tal vez de cerca para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a ver aquí, creo que aquí aparece. Sí, aquí exactamente está. Aquí vamos a encontrar la imitación a la naturaleza. Ahorita se los voy a acercar aquí para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. Prácticamente pues podemos observar aquí. Creo que aquí no nos da opción. Vamos a ver aquí. Ven, aquí está. Vamos a ver aquí. Podemos acercar. Ahí está. Podemos acercar y ver prácticamente los elementos. Por ejemplo aquí. Por ejemplo ver. Por ejemplo las uvas, ¿verdad? Una imitación, ¿verdad? Prácticamente esto. Y podemos ver toda la alegoría prácticamente. Adicional ahí de los animalitos, ¿verdad? Que pues también le dan una alegoría también diferente a las fachadas de los templos, ¿verdad? Si se dan cuenta, tiene un arte barroco esta iglesia, ¿verdad? Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir, pues ustedes dicen, ah, bueno, esta iglesia pertenece al estilo barroco, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver prácticamente cómo está prácticamente pues realizada esta fachada, ¿verdad? De esta iglesia, ¿verdad? Allá en Antigua Guatemala, que no nos queda tan lejos, ¿verdad? Muy bien. Vamos aquí entonces. Vamos a la siguiente parte. Muy bien, ahí está. Ya regresamos aquí de nuevo. Muy bien. Entonces, sigamos ahí. Dice, en la pintura se plasma la realidad tal y como se ve con los límites impresivos, se usan temas religiosos, escenas de santos, el retrato y surge como tema nuevo el bodegón. Se da en este periodo dos estéticas diferentes, el tenebrismo, que consiste en el choque violento de la luz contra la sombra, y el electricismo, que trata de salvar el gusto clásico dentro de nuestra norma. Es una estética decorativa efectiva a la vista y teatral. En arquitectura se une el urbanismo y vuelve la unidad escenográfica. Se caracteriza por el uso de las curvas, hace uso de las columnas solomónicas que dan una sensación de movilidad. Existe abundancia decorativa y adornos en fachadas e interiores, utilizando materiales ricos para dar la sensación de ostentación, que es lo que veíamos prácticamente en esta fachada, ¿verdad? Movimiento, ¿verdad? Tiene otros elementos que se le agregan y eso pues hace la parte de la arquitectura. La escultura se caracteriza por su fuerza y por su movimiento compositivo. Se impuso el realismo en la representación, todos los detalles, ¿sí?, del cuerpo humano se prestaron minuciosamente, se dio mucha teatralidad a los gestos y hubo interés por plasmar la psicología de los personajes. Las técnicas en las esculturas fueron muy variadas. Por eso vamos a encontrar una gran diversidad, por ejemplo, de esculturas, por ejemplo, con temática a la parte religiosa, ¿verdad? Por ejemplo, templos van a contener mucha de la arquitectura, de las esculturas, ¿verdad? Y de pinturas, porque van combinadas
tres cosas, ¿verdad? Dentro de este tipo de estilo, ¿verdad? Vamos a encontrar muchas partes de eso. Entonces, en la parte del Renacimiento, ¿verdad? En la parte del Renacimiento encontramos prácticamente una forma de poder llevar la realidad, ¿verdad? De lo que estamos viendo a la parte real. Y en la parte del Barroco vamos a encontrar, pues, el agregado extra, si lo queremos ver, de la decoración, ¿verdad? Una exageración de decoración. Vamos a ver el neoclasicismo, que sería nuestro tercer estilo, ¿sí? Dice, es una corriente estética que se desarrolló en el siglo XVIII y XIX del año de 1730 y 1820, como una respuesta contraria a la excesiva ornamentación del barroco. El término neoclásico se utiliza para cualquier manifestación similar en su estilo o cualidades del arte de Grecia y Roma. A esta corriente abarcó todos los dominios del arte, arquitectura, música, pintura, literatura, teatro y danza. Surgen Franz Joseph, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, quienes son los representantes más destacados del neoclasicismo. Los términos clásicos y neoclásicos representan un estilo, el periodo histórico o la calidad del arte. Este término es un sinónimo de eminente, excelente e ilustre de cualquier cultura, ¿verdad? Entonces ahí tenemos prácticamente pues los máximos exponentes en la parte de la música, ¿verdad? A Mozart, a Ludwig van Beethoven, ¿verdad? A Franz Joseph y otros representantes también dentro de las diferentes pues temáticas, dentro de sus diferentes formas de poder expresar lo que sentían, pintura, escultura y todo lo demás. Pero aquí pues realza bastante en la parte de la música y se da prácticamente en lo que es el neoclasicismo, que sería prácticamente nuestro tercer estilo artístico dentro de la parte de la educación artística. Tenemos el romanticismo, que sería el tercero, se originó en Alemania e Inglaterra, dice, a finales del siglo XVIII. Fue un movimiento cultural y político contra el racionalismo y el neoclasicismo. El romanticismo es una forma de sentir y pensar en la naturaleza, la vida y el hombre. Este movimiento tiende al individualismo y al subjetivismo absoluto. Esta corriente impulsó al cultivo de la literatura popular. El romanticismo, en su etapa fundamental, se desarrolló en los años 90 del siglo XVIII y sus últimas manifestaciones fueron hasta la mitad del siglo XIX. En la música se manifestaron los sentimientos de manera sobrehumana, desarrollando la música programática. Aquí se le da más, pues por eso es que se le llamaba romanticismo, ¿verdad? Porque le toman o prácticamente le dan un toque más estético a la parte del romance, ¿verdad? Aquí por eso surge mucho lo que es, por ejemplo, la poesía, ¿verdad? La parte de la literatura, porque se escribía de una forma, por ejemplo, donde se podían percibir, por ejemplo, los sentimientos que podría estar expresando la persona a la hora de realizar, por ejemplo, un guión. Por ejemplo, un dramaturgo ahí escribiendo un guión literario, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de Romeo y Julieta, ¿verdad? Una novela prácticamente donde se pudiera percibir, por ejemplo, el amor entre ambas personas, el amor, por ejemplo, entre la naturaleza, el amor, por ejemplo, a la vida, ¿verdad? Entonces surge este tipo de estilo y pues no surge ya en Italia, ya no surge, por ejemplo, en Roma o en otro país, sino surge plenamente en la parte de Alemania e Inglaterra, o sea, ponen su propio estilo, ¿verdad? Y eso es lo que en algún momento pues le agradaba a las personas, ¿verdad? Que había otra diversidad. Dice, en el teatro dio lugar el drama romántico mezclado con su prosa y verso, lo que hablamos anterior. Surge el género de la novela histórica y la novela gótica o de terror, así como la leyenda. En Guatemala, un representante de esta época es José Batres Montúfar, que también pues uno de los grandes pues, personajes que caracterizan, por ejemplo, a Guatemala dentro de la parte del romanticismo, ¿verdad? Entonces aquí se da prácticamente
el drama romántico, ¿verdad? Mezclado con prosa y verso, ¿verdad? Hay una actuación ahí entre la parte romántica, pero también hay una parte de poder escribir, por ejemplo, una forma de poder expresar los sentimientos, ¿verdad? De lo que, por ejemplo, sentía la otra persona, ¿verdad? Tenemos el siguiente, que es el impresionismo, que es otro estilo. Es un movimiento en las diferentes artes que surge en Europa en la mitad del siglo XIX. Se caracterizó por tratar de plasmar la luz y el instante mismo, es decir, la impresión visual. Las bases para esta corriente nacieron del romanticismo, o sea que para poder llegar a este impresionismo se inspiraron primeramente en la parte del romanticismo, ¿verdad? A los pintores impresionistas les caracterizaba el gusto por la figuricidad, sus superficies borrosas y vaporosas y la mezcla de colores intensos, o sea que ya había una difuminación ya, ¿verdad? Ya había un tipo de abstracción, ¿verdad? Les gustaba prácticamente esa fugosidad, o sea, no ver o no plasmar algo tan real, sino que darle otro toque, ¿verdad? Otro estilo, otra forma de poder prácticamente de que las personas a la hora que observaran este tipo de pinturas pudieran observar algún otro elemento agregado a esta pintura. Este movimiento floreció a partir del año de 1873, ¿verdad? Y se difundió por toda Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las técnicas evolucionaron permitiendo crear nuevos pigmentos y con productos no naturales. Surge la ley de colores complementarios y se rompió con la dinámica del claroscuro, ¿verdad? Aquí pues ya se le da otro tipo de dinámica, otra forma de poder representar, ¿verdad? Y entre 1980 y 1905 surge en Francia el post-impresionismo, que abarca diferentes estilos pictóricos basados en el uso de color experimentado por los impresionistas. Reaccionan contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza. ¿Sí? Aquí se inventó una técnica denominada puntillismo o divisivismo. Dicha técnica fue procuradora del arte moderno, ¿verdad? Que es lo que en algún momento nosotros prácticamente hacemos, ¿verdad? En esta parte. Ese sería el impresionismo, ¿verdad? Y tenemos también el expresionismo. Inicia a principios del siglo XX, ¿sí? En todas las expresiones artísticas, plásticas, música, fotografía, cine, teatro y danza. Aquí pues ya era un poco más moderno, ¿verdad? La cosa. El arte que más manifestó fue la pintura. Surge como una reacción al impresionismo. Esta corriente se caracteriza por la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y al ser humano. Por eso es que aquí ya es una desfiguración completa. Por ejemplo, tenemos un árbol, pero por ejemplo lo vamos a pintar de otra forma o le vamos a dar otra forma de poder prácticamente visualizar la parte del expresionismo. En las artes, los artistas expresionistas pretendían reflejar su mundo interior como una expresión de sus sentimientos. Supuso un nuevo concepto del aire. Al paso del siglo XIX y el siglo XX, trajo nuevos cambios en las políticas de las sociedades y la cultura. Se dieron avances en la fotografía, en el cine, que dieron lugar a movimientos de vanguardia, progreso, desarrollo, evolución, ¿verdad? El expresionismo forma parte de las vanguardias históricas que incluyen cubismo, futurismo, constructivismo, neoplasticismo, dadaísmo y surrealismo, entre otros, ¿verdad? Etcétera. Entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, la parte del expresionismo. Y aquí vamos a encontrar, les voy a mostrar, miremos las pinturas expresionistas, ¿verdad? Muy bien.
Aquí encontramos pues esta de las más famosas, ¿verdad? Del expresionismo. Es una desfiguración de la realidad, dice, ¿verdad? Aquí entra Van Gogh, ¿verdad? Con su Noche estrellada, ¿verdad? Y así podemos ver, por ejemplo, algunas formas desfiguradas, ¿verdad? De la realidad. Ahí tenemos, por ejemplo, esta otra parte. Totalmente diferente, ¿verdad? Distorsionan prácticamente de la realidad, ¿verdad? Y miremos a ese sería el expresionismo. Y miremos el impresionismo. Miremos el arte impresionismo, ¿verdad? Que da impresión a algo, ¿verdad? También puede ser una deformación de la realidad, pero prácticamente nos impresiona, ¿verdad? Nos da a conocer, por ejemplo, otros elementos, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Siguiente y casi último, ¿verdad? Vamos aquí. Muy bien, tenemos entonces el surrealismo, que es otro arte. Es un movimiento de expresión artística que surgió por primera vez en Francia en el siglo XX. Se fundamenta en la representación del mundo soñador y de la imaginación. Las obras de arte son figuras sobredimensionadas, deformadas, que representan al hombre volando o caminando al revés. Se deriva del francés surrealisme, conocido también como superrealismo. Inició entre los años de 1916-1920. André Breton fue el autor inicial de la propuesta del surrealismo. En los años siguientes se da una confusión entre el dadismo y la construcción romántica surrealismo. En 1937 esta corriente se hizo internacional. El surrealismo tomó del dadismo algunas técnicas de fotografía y cinematografía. Aparece el término collage, ¿verdad? Entre los representantes del surrealismo se encuentran Salvador Dalí y John Miro en París en el año de 1938. Antes de la guerra tuvo lugar la Exposición Internacional del Surrealismo. La Segunda Guerra Mundial dio lugar a que los artistas se trasladaran a los Estados Unidos, en donde inician nuevos movimientos como el expresionismo abstracto y el pop art, ¿verdad? Que era lo que habíamos trabajado anteriormente, ¿verdad? En el área de la literatura, el surrealismo hace uso de la técnica literaria llamada escritura automática. En 1946 el surrealismo era ya parte de la historia, ¿verdad? O sea que pasó, ¿verdad? Pasó y ya prácticamente ya no se dio. Miremos el surrealismo. Bueno, lo vamos a ver de último y luego vamos a ver los últimos dos que aparecen aquí. El arte naïf se deriva del francés naïf o naïve, ingenuo. Surgió a principios del siglo XX. Históricamente a este arte también se le conoce como pintura ingenua, primitiva, popular, intuitiva, autodidacta, espontánea, instintiva, aficionada, marginada y etc. Recientemente se le bautizó como el arte mágico, ¿sí? A sus seguidores se le conoce como naïf o aficionados. Se conoce arte naïf cuando las personas carecen de formación artística, pero crean pinturas sin referencia alguna o corrientes. Se le considera aficionado porque no solo tiene estilo y normas estéticas, se le conoce también como pintor de domingos, ingenuos y modernos o autodidactas. Solamente hacen uso de su imaginación y no toman en cuenta los conceptos básicos para el arte
con la perspectiva. Las proporciones, la unidad cromática, el equilibrio del claroscuro. Sus temas tienen relación, ¿sí?, con la vida campesina, con la familia, con las costumbres, tradiciones y la religión. Surge y es valorado este estilo después de la Segunda Guerra Mundial. Entre las características que identifica a este nuevo movimiento es una pintura expresiva, detallista y minuciosa, definida en contornos con mucha precisión. Le falta la perspectiva, tiene impresiones volumétricas conseguidas por un medio del colorido, ¿verdad? Que es prácticamente otro tipo de arte. Y el último que tenemos aquí es el arte kitsch, ¿verdad?, que es una corriente que se origina en Alemania en 1860 a 1870, ¿verdad? El término era usado para describir los dibujos y bocetos fácilmente comerciables. El estilo apelaba a un gusto vulgar de la nueva burguesía de Múnich, que pasaba como muchos de nuestros ricos, que podía alcanzar el estatus que envidiaban de la élite, copiando las características más evidentes de sus hábitos culturales, ¿sí? Fue utilizado en la arquitectura y el arte comparativo en los Estados Unidos del Norte de América en 1910 y 1930, llamado estilo californiano, calificando este estilo como un deseo de aparentar ser. Esta corriente considera al arte como una copia inferior de un estilo que ya existió, o bien se emplea este término para indicar que es un arte pasado de moda o de mal gusto, ¿verdad? O sea que tiene este tipo de características. Y vamos a ver entonces aquí en la pantalla. Vamos a ver aquí entonces tenemos el surrealismo. Surrealista. Aquí está el surrealismo, ¿verdad? Es algo prácticamente fuera del contorno, fuera de lo normal. Y vamos a encontrar una diversidad ahí de pinturas, ¿verdad? Vamos a ver el arte knife. Aquí tenemos el arte knife, ¿sí? Totalmente diferente. Y tenemos el arte kitsch. Creo que este sí no aparece aquí. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a encontrar el arte kitsch. ¿Sí? Totalmente diferente, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Vamos a trabajar entonces, por favor, ahí en un mapa mental. En un mapa mental, por favor, ahí Abdías, Víctor y Brando. Vamos a trabajar un mapa mental de los estilos artísticos, ¿sí? Entonces vamos a colocar como título estilos artísticos más destacados. Y el primero sería Renacimiento. El segundo, Barroco. El tercero, Neoclasicismo. El siguiente, el Romanticismo. El siguiente, el Impresionismo.
siguiente, el expresionismo. El siguiente, el surrealismo. El siguiente sería el 8, arte knife. Y el siguiente, arte kitsch. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar el título en medio, que son los estilos más destacados o estilos artísticos más destacados. Luego pues sus subtemas, que está ahí cada uno. A cada subtema le vamos a colocar una característica y a cada característica le vamos a colocar una imagen. Eso lo vamos a hacer en Godcorn, ¿verdad? Que es para que sea más rápido, que es el que es más rápido en hacer mapas mentales. Lo vamos a hacer en Godcorn, ¿sí? ¿Estamos claros ahí, Víctor? Abdías, Brandon, ¿estamos claros? ¿Estamos claros ahí, chicos? ¿Me indican ahí, por favor, en el chat? Sí, profe, ¿me escucha? Muy bien, sí, Brandon, le escucho. Abdías, Sí, ¿estamos profe. claros? ¿Estamos claros, verdad, Brandon? Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos trabajando, por favor, en lo que tenemos que hacer dentro de los estilos artísticos más destacados del arte, ¿verdad? Muy bien, vamos trabajando entonces.